Mi nombre es Günther Boom. Nací en Friedland, una pequeña ciudad en Silesia, en el año de 1939. En 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, casi 10 millones de alemanes fueron expulsados de las provincias de Prusia Oriental, Pomerania y Silesia, casi 25% del territorio alemán, el cual pasó a formar parte de Polonia. Como mi papá era minero, especialista en evitar explosiones dentro de la mina, nos salvamos temporalmente del desalojo, pues no había polacos capaces de hacer el trabajo de mi padre. 3 años de mi niñez los pasé en mi tierra como persona non grata, sin derecho alguno, ni siquiera de ir a la escuela. Recuerdo que en una ocasión mis padres fueron amonestados por haberme inscrito en clases clandestinas. Fue hasta 1948 cuando nos expulsaron a lo que después fue Alemania Oriental o comunista. En 2001 tuve la oportunidad de visitar por primera vez Polonia, mi lugar de nacimiento. Fue un viaje muy emotivo. De pronto sentí lazos en ese lugar. Mis padres nos habían dejado un libro de la familia con datos y documentos de 3 generaciones antes de ellos, lo que provocó en mí un interés enorme para conocer mis raíces, mis orígenes, y con la ayuda de historiadores locales, lograr llegar hasta donde nunca pensé. Mi hermano Herbert y yo sabíamos que nuestro bisabuelo paterno tuvo un mesón a finales del siglo XIX que se llamaba Surstadt-Wien. Ahí se hospedaban comensales que viajaban entre Bohemia, hoy República Checa, y Silesia. Al otro lado de la carretera se encontraba un rancho que fue de mi otro bisabuelo. También sabíamos que un primo de nuestro bisabuelo tenía el Palacio Tannhausen, y aunque no lo conocíamos, sabíamos su ubicación, como a 10 kilómetros del lugar donde yo nací. Mi esposa Berta y yo buscábamos el palacio, pero como se encontraba sobre una loma rodeado de bosque, no lo veíamos. Sin saberlo, habíamos pasado 3 veces frente a él. Preguntamos y nos dijeron que solo teníamos que ir por un camino de tierra para llegar a él. En medio de un fuerte aguacero subimos el sendero. Íbamos a vuelta de rueda, pero al llegar al lugar no podíamos creer lo que veíamos. Literalmente era como una especie de aparición. De un momento a otro nos vimos rodeados por las ruinas de una antigua hacienda. Unos minutos después del asombro, salió un cuidador que, después de escuchar lo que buscábamos, nos abrió la puerta principal del palacio y pudimos admirar lo que aún daba muestras de lo grandioso que un día fue. Subimos la escalera principal y, aunque teníamos miedo de que se derrumbara bajo nuestros pies a causa del paso de los años, entramos al salón principal que, a pesar de que tenía goteras, todavía estaba rodeado de espejos. Desde entonces, cada año visitamos esos lugares y conocemos más personas capaces de ayudarme en la búsqueda de mis raíces. Como sabía que mis antepasados eran de los granjeros afortunados de vivir sobre yacimientos de hulla y fueron socios de una mina, contacté a unos historiadores de la industria del carbón que me ayudaron a buscar en los archivos de la mina, que actualmente está fuera de servicio, y encontraron las acciones de mis familiares. Lo más interesante fue ver cómo estaban organizados, incluyendo al conde de Waldenburg, pues no necesitaban pagar impuestos. Eran 18 copropietarios que incluían al conde, a la escuela del lugar y uno más como seguro de accidentes. Sobra decir que el conde era socio en todas las minas de la región y tenía la documentación de su señorío y la contabilidad bajo su control. En el año 2002, estos historiadores, en nombre de la Sociedad de Mineros de Polonia, me otorgaron una medalla de plata conmemorativa de los años productivos de las minas en la región de entre 1536 y 1999. Cuando mi tatarabuelo vendió sus acciones, mi bisabuelo pudo comprar su mesón. Su primo vendió sus acciones 15 años más tarde, obviamente a un precio más alto, y sus hijos pudieron hacerse también de sus propiedades. Uno de ellos, Gustav Boom, compró una hacienda con el Palacio Tannhausen. En 2004 recibí una llamada del señor Richter, un amigo de Polonia, diciéndome que la familia Leda, industriales polacos, había comprado el Palacio Tannhausen y que por el cuidador
se enteraron de mi relación con la familia de los antiguos dueños y deseaban conocerme. Así pues, en 2005 entramos nuevamente al palacio, pero esta vez como invitados de los nuevos dueños. Nos recibieron con una comida en uno de los salones que, aunque no estaba restaurado, sí estaba limpio y bien amueblado. Nos atendieron muy bien y me pidieron que les platicara la historia de la familia Boom, del palacio y del lugar, pues ellos, que venían de otra región, lo ignoraban completamente. Los alemanes que conocían la historia fueron expulsados al finalizar la Segunda Guerra Mundial y los polacos que llegaron no tenían ni idea de en dónde estaban. Con los comunistas, nadie se atrevía a preguntar sobre la historia del lugar, y menos si se trataba de situaciones que pudieran ser asociadas con el capitalismo o de los anteriores terratenientes. Los nuevos dueños del Palacio Tannhausen, hoy Jedlinka, también estaban interesados en conocer su historia, así que pude ofrecerles lo que buscaban gracias a mi trabajo en Internet, que precisamente trata de la historia de mis antepasados, la región y el tiempo en el que vivieron, por lo que seguimos en contacto. En junio de 2015 visitamos Silesia por 15ª vez. Es como una especie de peregrinación. Visitamos los mismos lugares y en todas partes nos reciben con muestras de alegría y agasajos. En el palacio, la familia Leda trabaja afanosamente restaurando el edificio. Cada año encontramos una novedad: la sala restaurada y amueblada al estilo antiguo, la fachada del palacio, la reconstrucción de la fuente, pero lo más asombroso es que sobre uno de los establos levantaron un hotel de 3 pisos, con restaurante, sala de conferencias y spa. En 2014, en el lugar de la antigua cervecería, construyeron una mini cervecería con hostal en el segundo piso. Los dueños han convertido lo que hace 10 años era un conjunto de ruinas en un centro cultural, con eventos todo el año, museo, instalaciones y atracciones turísticas. Cada 2 años organizan un concurso internacional de historia regional a nivel preparatoria con el tema Castillos y Palacios en Silesia. A ese evento siempre me invitan a representar a la familia Boom como miembro honorario del patronato. También los políticos y hasta el párroco de la ciudad de Jedlinka-Zdrój, que es a la que pertenece el palacio, nos reciben con gusto. En 2009 me dieron la ciudadanía honoraria de dicha ciudad por mi ayuda con la historia de la región y por haber dado a conocer el lugar internacionalmente por medio de Internet. En 2008 se organizó en el palacio una reunión de la familia Boom en la que asistió Irmgard, bisnieta de Gustav Boom, como representante de la familia de Namibia. Llevó un obsequio muy significativo. Se trataba de la crónica manuscrita del palacio que mandó a hacer Gustav cuando lo compró. En la crónica se menciona a los dueños anteriores y la historia del lugar desde tiempos remotos. Además, describe la boda de Gustav, de sus primeros años de trabajo y el crecimiento de su familia. Cuando el escribano falleció, la señora Boom continuó escribiendo y así se convirtió en el diario familiar, con la trágica historia de la Segunda Guerra Mundial y el fin de la familia en Alemania y de cómo llegó el diario a Namibia. En el paquete que trajo Irmgard también venían 4 álbumes de fotografías de cuando la familia vivía feliz en el palacio, además de algunos otros objetos. En 2009 dedicaron un salón especial a la familia Boom, en donde se exhibe la crónica en duplicado traducida al polaco, además de fotografías de Gustav con su familia y fotografías de sus descendientes en Namibia. Poco a poco se ha formado una biblioteca en la misma sala, con libros antiguos de historia regional donados por personas nacidas en los alrededores. La investigación de mis raíces casi siempre ha estado aunada a los festejos del palacio, porque cuando nos han invitado hemos conocido a investigadores, historiadores o políticos locales que me han ayudado a descubrir más acerca de mi pasado. He averiguado que todos los Boom, que fueron granjeros carboneros porque así los apodaron con el tiempo, eran protestantes y fueron descendientes de Heisen Wilhelm, que recibió un feudo en esa región en 1409 y que fue pasando a sus descendientes y fraccionándose entre ellos con la suerte de encontrarse sobre los yacimientos de hulla. Heisen Wilhelm era un hidalgo que fue hermano menor del caballero feudal Sigismund Wilhelm von Schwarzwaldau de Rodolf. Wilhelm porque era originario de Bohemia, Schwarzwaldau
era el nombre de sus posesiones en Silesia, y de Rodov porque así se llamaba la población en Bohemia de donde su familia era originaria y en la que tal vez había nacido. El padre de ambos era el caballero Wítigo Wilhelm de Rodov, que llegó a Silesia con su familia formando parte de un grupo de asesores que el rey de Bohemia envió alrededor de 1350 al duque Volko II de Silesia para ayudarle a implementar en sus dominios el sistema de registro de las propiedades que hasta entonces los dueños tenían que defender por la fuerza, pues no existían las escrituras. Fue el momento en que los castillos feudales perdieron su importancia y los palacios surgieron como centros administrativos de relaciones políticas y diplomáticas. Fue entonces cuando Silesia entró en el Sacro Imperio Romano Germánico, algo parecido a la actual Unión Europea. Estos antiguos Vigen llegaron de Rodov, población que hoy se encuentra en la República Checa, que antes era el Reino de Bohemia, donde aún hay vestigios de esa familia, que por cierto ya visitamos 4 veces y en las que encontramos ruinas y una iglesia con epitafios del siglo XIV de la familia Rodowski, que parece ser otra rama de los von Rodov que emigraron a Silesia. El alcalde de Velichovsky, ciudad a la que pertenece el poblado de Rodov, nos invitó a visitarlo para conocer dónde vivieron mis antepasados. Él y su ayudante nos recibieron y acompañaron a lugares históricos y nos mostraron sus oficinas en la alcaldía. En la misma ciudad, localicé por internet a un historiador que me ayudará en mi investigación, poniéndome en contacto con un colega que se especializa en las migraciones de los siglos XII y XIII de esa región, pues últimamente un historiador alemán con el que ya tengo varios años de trabajar me envió los resultados de sus investigaciones más recientes sobre los Vigen y según él, es posible que la población de Rodov fuera fundada por cortesanos de un noble bohemio que pasó varias décadas en Sajonia y al regresar a Bohemia lo acompañaron un séquito de ciudadanos y caciques del pueblo Rodau en Sajonia, que al fundar una nueva población en Bohemia lo quisieron llamar como su lugar de origen, pero como en checo no hay W, lo llamaron Rodov. Los ciudadanos y caciques llegaron a Rodov, sabían hablar y escribir alemán, tenían experiencia en la administración y el manejo de una oficina de catastro, pero yo me pregunto, ¿de dónde sacaron esas facultades? La realidad es que hay mucho trabajo por hacer, hablar con historiadores, cronistas locales y especialistas, seguir visitando las tierras de mis antepasados y esa es mi tarea para el futuro, oír la opinión de los expertos sobre el tema y si más de 2 coinciden en lo mismo, lo consideraré como probable evidencia circunstancial y si no, seguiré buscando.